Bienvenidos a la comarca Campo de Daroca, al sur de la provincia de Zaragoza, donde nos esperan 35 municipios con propuestas para todos los gustos. Naturaleza, patrimonio cultural e histórico, costumbres ancestrales, deporte de aventura, una suculenta gastronomía y, por supuesto, el trato cálido y amable de sus habitantes. Un mosaico de colores, el azul de las lagunas, el verde de sus campos y el tono rojizo de la sierra, que da la mano a las iglesias, castillos, molinos y azudes. Un entorno natural único. En Torralba de los Frailes y Aldehuela de Liestos nos esperan las hoces del río Piedra. Los cañones y cortados moldean las rocas, gigantes pétreos que observan al visitante. Un escenario espectacular para practicar senderismo o escalada. En Horcajo disfrutaremos de la sombra de los pinsapos, un tipo de abeto de gran interés paisajístico que forma uno de los pocos bosques de este árbol en España. Y en Anento descubrimos el aguallueve, un manantial en proceso de formación. No nos olvidamos de la laguna de Gallocanta, uno de los mayores humedales de Europa y la mayor laguna natural de España, donde las grullas y las abutardas revolotean entre los juncos. Las sierras y las riberas de los ríos de toda la comarca nos invitan a desconectar de las prisas diarias, disfrutar de la naturaleza y respirar aire puro bajo un cielo inmenso y azul. Pero Campo de Daroca es mucho más. En Murero, un famoso yacimiento nos propone descubrir el pasado de esta tierra a través de los fósiles, un referente mundial para el estudio de trilobites, moluscos o esponjas. Allá por donde vamos, encontramos restos de todas las civilizaciones que han puesto su pie en Campo de Daroca, desde los celtíberos hasta los cristianos medievales. En Atea, Badules, Daroca, Mainar, Uset y Villar de los Navarros se conservan antiguas neveras, construcciones de piedra con forma cilíndrica que acumulaban la nieve del invierno para conservar los alimentos el resto del año. Otra edificación típica del Campo de Daroca son los molinos medievales, como los que encontramos en Santet, en Villanueva o en Torralba de los Frailes, una localidad que también mantiene el azud y la canalización de aguas del medievo. Casi todos los pueblos de la comarca conservan también sus lavaderos, una de las construcciones más características, enormes pilas de agua cristalina que aún hoy se utilizan. Si hablamos de construcciones religiosas, no tenemos más que fijarnos en los peirones, presentes prácticamente en todas las poblaciones del Campo de Daroca. Pequeños monolitos dedicados a los santos venerados en cada localidad, una tradición casi exclusiva del sistema ibérico. El románico, el gótico y el barroco se extienden por todos los pueblos de la comarca y encontramos verdaderas joyas de estos estilos en casi todas las poblaciones. Por ejemplo, de estilo gótico, destacan los retablos de Anento y Villarroya del Campo, las tablas de Lechón, la Virgen de Atea, las iglesias de Badules, las Cuerlas y Daroca, el Cristo de Manchones o el órgano de Uset. Ejemplos de arte mudéjar encontramos, entre otros, las iglesias de Aceret y de Herrera de los Navarros, las torres de Mainar, Murero o Val de San Martín, o la de Romanos, lugar que destaca también por la iglesia de San Pedro y el castillo amurallado. La situación geográfica de Campo de Daroca la convierte en un punto estratégico en la historia de España. Frontera de lucha entre musulmanes y castellanos hacen de los castillos otra de las construcciones protagonistas en estas tierras. En Anento, Berrueco, Cubel, Daroca, Santet, Langa del Castillo, Villarreal de Huerva o Torralba de los Frailes son algunas de las localidades que conservan restos de estos gigantes de piedra. Hay mucho que ver, pero el visitante será recompensado en su descanso con la suculenta gastronomía de la zona. Fardeles, huevos con jamón, migas de romanos, la borraja o el ternasco de Aragón deleitarán nuestro paladar. Todo acompañado de buen vino y de excelentes postres, la mayor parte de origen islámico, como las almojábanas, los pasteles de crema, las rosquillas o la trenza de mora. En Daroca, un museo de pastelería nos permitirá conocer todo el proceso de su elaboración,
desde los campos de trigo hasta la mesa. Una vez que hemos tomado aliento, nuestra visita al campo de Daroca continúa, pues es una comarca llena de tradiciones y costumbres ancestrales. En Azered, la celebración de San Blas, la Candelaria y Santa Águeda cuenta con más de 3 siglos de antigüedad, y en Anento, para estas mismas fechas, el pueblo entero se reúne alrededor del horno para hacer pan al modo tradicional. Y en Herrera de los Navarros se conserva un dance del siglo XVIII que alaba las virtudes de la Virgen de la Sierra. Si visitamos Suset, podremos ver a sus mujeres jugando a los bolos en la calle, una tradición que ha pasado de madres a hijas y de abuelas a nietas. No podemos olvidarnos de una de las representaciones musicales más importantes de Europa, el Festival Internacional de Música Antigua de Daroca. Durante unos días, la capital de la comarca se convierte en un gran escenario, en el que se imparten cursos y se realizan conciertos, en los cuales podremos escuchar el órgano del siglo XV de la iglesia de Santa María. También en este municipio se representa desde hace varios años la Morica Encantada, una leyenda que se remonta a tiempos musulmanes y que cuenta la historia de amor entre un caballero cristiano y una reina mora. Y sin abandonar Daroca, el día del Corpus Christi se conmemora el milagro de los corporales, una celebración que cuenta con más de 760 años de vida. En toda la comarca existe además una gran tradición artesanal de tapiceros, herreros, carpinteros, alfareros, maestros de la piedra y del mimbre. Pero sin duda, la única manera de descubrir todos sus encantos es visitándola.